los que están aquí en vivo, probablemente los que vean en el internet quizás ya no sea en vivo, pero hoy es la gran final, ¿no? Del campeonato mundial. ¿Quién va a ganar? Francia, ¿no? Todos dicen Francia en lugar de Croacia. ¿Quién sabe, la verdad? Pero ¿saben qué? Como yo soy de México, yo sé que aquí tenemos diferentes nacionalidades, pero como mexicanos sabemos la historia de nuestra selección. Cuando escuchas la frase ya merito, quizás hasta sepas a qué se refiere. A México. A México, pero ya merito ¿de qué? De llegar al quinto famoso partido. En otras palabras, México nunca ha pasado de los octavos de final. Nunca ha llegado a los cuartos de final. Otros países, aún de Latinoamérica, en el caso de Costa Rica, han llegado hasta los cuartos de final. México nunca ha podido llegar ahí. Y casi siempre nos quedamos como que en el ya merito. O sea, como que ya casi. Esta vez dijimos ya casi de seguro que pasamos porque le ganamos a Alemania. Digo, son campeones del mundo. Fueron campeones del mundo la vez pasada. Esta vez pues quedaron eliminados. Ellos ni siquiera pasaron a octavos de final. Entonces le ganamos a Alemania, le ganamos a Corea del Sur, nada más con que sacáramos un empate, nada más un sencillito empate. Íbamos a acabar en el primer lugar del grupo ahí, y no teníamos que enfrentar al temeroso Brasil. Y eso nos daba más posibilidad de pasar por fin al quinto partido que nunca hemos podido pasar. Pero no, al fin de cuentas perdimos ese partido, casi nos eliminan, pero llegamos y nos enfrentamos a Brasil. Y bueno, pues ya saben cómo nos fue con Brasil, no nos fue muy bien, aunque dicen que el partido, yo no tuve la oportunidad de verlo, estaba interpretando, bueno, estaba trabajando, pero dicen que estuvo más o menos que sí, le dio batalla, pero al fin de cuentas, ya merito, nos quedamos en ese ya merito. ¿Saben qué? El día de hoy lo que vamos a estar viendo es una conversación, como ustedes la escucharon hace un ratito que la leímos, entre uno de los escribas, uno de los doctores de la ley, y Jesús. Interesantemente, al final de la conversación, Jesús le dice, no estás lejos de entrar en el reino de Dios. O sea, ya te falta poquito. Ya merito, diríamos. Pero entonces vamos a ver, ¿cómo entonces podemos entrar? ¿Qué son aquellas cosas que pudiéramos decir le faltaba? Porque es el ya merito. Con la selección mexicana podemos decir salen de todo, ¿no? Las teorías son de que desde la corrupción que hay a nivel nacional, de que por eso nunca pasamos, hasta que el director técnico mencionó que fue el árbitro, que el arbitraje estaba en nuestra contra, y hasta chismes que según salieron ahí con el director técnico y que esa fue la respuesta. Pero ¿saben qué? Hay algo mucho más importante si la selección mexicana pasa o no pasa el quinto partido. Hay algo mucho más importante si gana Francia o gana Croacia. Yo qué bueno que están aquí, yo sé que bien se pudieron haber quedado en su casa a ver quién ganaba. Pero no se pongan a verlo en el teléfono, por cierto, ¿eh? Hay algo mucho más importante que todo eso. ¿Cómo realmente estar en el reino del Señor? A esa persona que él era un erudito bíblico, alguien que tenía todo ese conocimiento, doctorados, pudiera decirse realmente a nivel de ahora sería un doctorado bíblico, que mínimo esas personas tenían de su conocimiento bíblico, no estaban en el reino de Dios. Es más, cuando Cristo, ¿se acuerdan que anteriormente él había hablado con los herodianos y los fariseos justos se habían puesto de acuerdo? Y trataron de adular a Jesús, trataron de decirle, maestro, sabemos que vienes y hablas con la verdad. Y lo que querían era ponerle una trampa. Él quería prácticamente que dijera, no está bien, dale nuestro impuesto a César, porque claramente César está en contra de Dios, entonces no está bien, dale nuestro dinero a César. Y ahí lo vamos a cachar en la trampa, porque aquí estaban los herodianos, lo vamos a poner... Él se va a poner del lado de la gente, pero claramente tendremos una razón para acusarlo como un rebelde contra Roma, y ahora sí lo vamos a poder crucificar. Pero Cristo sabía sus intenciones y le dijo, ¿sabe qué? Ustedes son hipócritas. No es verdad que en verdad ustedes están buscando el reino de Dios y por eso me hagan esa pregunta, pero todos se las voy a responder. Y nos dejó una gran lección. No hay un conflicto entre honrar al gobierno humano y seguir a Dios. Lo podemos hacer.
Y claramente cuando en verdad haya, a tal grado como sucedió en la iglesia primitiva, donde les prohibían hablar de Jesucristo, les prohibían congregarse, lo seguían haciendo de todos modos, porque obviamente tenemos una autoridad a la cual únicamente seguimos, que le damos a Dios lo que es de Dios, y es nuestra mayor lealtad. Pero también Dios nos ha puesto, y es parte del propósito de Dios ponernos en diferentes países, como nos ha puesto en este país, de los países donde venimos, y tenemos que tener la lealtad a nuestros gobiernos. Luego recuerden que dijeron, bueno, no lo pudimos cachar, al contrario, toda la gente se quedó asombrada de su respuesta. Entonces le enviaron a los saduceos, aquellos puritanos de la ley de Moisés, fundamentalistas, donde la cumplían a tal grado y con tal exigencia que de por sí las personas los odiaban, no nada más por eso, sino también se confabulaban con Roma. Y dijeron, los vamos a hacer pasar por un ignorante, por un tonto. Y le hicieron una pregunta. Dijeron, de seguro no la va a poder responder, porque ¿quién va a poder responder si una persona se casa y luego pierde al esposo, y luego se casa el hermano, y luego se pierde, y luego se muere, y así sucesivamente, y luego en la resurrección? Claramente no hay resurrección. Y esas personas, a pesar de ser tan puritanos, de querer guardar la verdad pura, tan fundamentalistas, por así decirlo, Cristo les mencionó, ¿sabes qué? Son ignorantes completamente de la verdad, son ignorantes del poder de Dios. Y mientras tanto lo estaba escuchando uno de los doctores de la ley. Luego Mateo menciona que se pusieron bien de acuerdo y dijeron, ¿sabes qué? No podemos contra Jesús. De alguna manera tenemos que hacerlo quedar mal ante el pueblo. Sabemos qué es lo que podemos hacer. Y aquí el doctor de la ley dijo, ¿saben qué? Hay una prueba. Y esa prueba es una prueba clara, objetiva, para ver si en verdad conoce bien la ley. Porque sabían que Jesús no fue un discípulo de ellos. Muchas veces, cuando Jesús estaba predicando ahí en Nazaret, la gente se quedaba admirada y decía, ¿de dónde tiene tales palabras, tal sabiduría? ¿Que no este es el hijo del carpintero? ¿Que no ese es el mismo carpintero y su mamá es María y sus hermanos están aquí con nosotros, sus hermanas también? Entonces, este erudito de la ley, él pensando ponerle en cierto sentido una trampa, pero a la misma vez conociendo bien la ley y de una manera objetiva, y con la ley de Moisés, vamos a ponerle esta prueba. Muchas veces él, porque tiene poderes, porque de alguna manera sí vemos que Dios está con él, no significa que necesariamente conozca bien la ley y quizás de alguna manera se esté enorgulleciendo y se quiera poner arriba de Moisés. Si le hacemos esta pregunta, ¿cuál es el principal de los mandamientos? Que por cierto, ellos debatían. ¿Cuál es el principal de los mandamientos? Ellos, según en aquellos tiempos, los fariseos, habían contado 631 mandamientos. Entonces, según ellos los tenían así contados. Y decían, 365 de esos mandamientos son negativos, 248 son positivos. Ya te los tenían hasta numerados. Y decían, estos mandamientos tienen más valor, estos no son tan importantes. Y entre todos, entre los fariseos y entre los saduceos, podían darse cuenta, de alguna manera, cuál eran los más importantes. Pero este erudito de la ley, este escriba, estas personas encargadas aún de copiar los manuscritos, él sabía bien la respuesta. Y era una respuesta clara, objetiva, era un examen como cuando uno lo van a poner. Dijo, a menos que Cristo no dé esta respuesta, ahí sí no nos va a poder salir con la tangente, no nos va a poder dar alguna otra respuesta, porque claramente al no darnos esta respuesta, nosotros en ese momento lo atrapamos, lo vamos a hacer quedar mal enfrente de la gente, decirle, ¿sabes qué? Claramente tú no estás siguiendo los preceptos de Dios, no estás siguiendo la ley de Moisés. Y aquí lo podemos agarrar entre todos. Y dijeron nosotros, sí, entre todos, vamos. Entonces ahí fueron otra vez. Ahora sí, lo vamos a agarrar. Llega, y lo leímos, ¿no? Si quieren lo volvemos a volver a leer aquí en Marcos capítulo 12. Bien la pregunta. Versículo 28. Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús le había contestado, le preguntó, ahí va la pregunta. De todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante?
¿Cuál en verdad tú consideras el más importante? Ahí está. Y fíjese Jesús lo que responde. El más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. O como mencionaba en otras versiones, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este mandamiento se conoce como el Shema. Shema porque es la palabra que significa escucha o oye en hebreo. Los judíos lo conocen. La razón es porque ellos se lo memorizaban y se lo enseñaban a sus hijos. Está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Y era algo que decían, ¿sabes qué? Algo que Dios había hecho hincapié en Deuteronomio, muchas veces lo repetía y decía, no hay otros dioses. Yo sé que en la tierra donde ustedes van, piensan que hay muchos dioses y tienen que dividir su lealtad entre el Dios de, no sé, hasta los cuerpos celestes lo nombraban dioses. Las estrellas, ahí los diferentes astros, tenían su astrología, pensaban que su destino dependía de cada dios y tenían que rendirle homenaje al Dios de la tierra de aquellos tiempos. Y claramente cuando Dios se presentó con ellos menciona, no, yo soy el que hice los cielos y la tierra. No hay diferentes dioses, solamente hay un Dios creador de todo este universo. Él es el único. Por eso es que en los 10 mandamientos le dice, no te harás dioses ajenos, no te harás imágenes de lo que está en el cielo o en la tierra o debajo de la tierra. En otras palabras, yo soy el único Dios. Soy el creador. ¿Con qué imagen me vas a representar? No, pues con ninguna. Bueno, lo tratamos de quizás representar con una imagen, con un ser humano, con algo, ¿no? Pero Él es el Dios, el creador. Dice, ¿sabes qué? Yo soy el único Dios. Y solamente a mí es que me tienes que seguir, no a otros dioses. Solamente a mí es el que me tienes que amar. No amar otras cosas, no ponerte, en aquellos tiempos pues amaban a los cuerpos celestes, los astros, le tenían miedo a los diferentes dioses que ellos mismos se hacían de sus propias manos. Aquí en nuestro tiempo podemos tener los dioses de ahora. Podemos decir, en otras palabras, Dios lo que dice es que sabes que solamente me puedes seguir a mí, no hay dos maneras en que tú puedes dividir tu corazón a quién en verdad tú vas a seguir. Nosotros podemos decir, no, pues mi confianza está en el dinero, mi confianza está en mi trabajo, mi confianza está en mí mismo, mi confianza está en los santitos o en San Juditas o en quien sea, o la Virgencita también, podemos confiar en ella también. Y Dios dice, ¿sabes qué? Solamente hay un Dios. Él es el creador. Tú no tienes que estar batallando, pues a quién somos leales, pues al patrón del pueblo o a quién le vas a ser leal. Solo hay un Dios y a Él lo tienes que amar. ¿Cómo? Dice, lo amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. No tienes que estar viendo, bueno, pues a quién sigo. Pues ¿a qué religión sigo? Pues sigo a los católicos, a los bautistas, a los presbiterianos, a los pentecostales, a los mormones, a los testigos de Jehová. No. Solamente hay un Dios. A Él es el que lo vas a amar con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. La única razón por la cual estamos aquí es para ayudarnos a seguir a Dios. La única razón por la cual algunos de ustedes que me permitan ser su pastor, quieran hacerse miembros de la iglesia, es para ayudarles a seguir a Dios. Para que lo puedan amar con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Y yo también necesito de ustedes para poder amar al Señor. No estamos aquí para seguir algún hombre, no estamos aquí para seguir alguna religión. Aquí en verdad estamos para seguir a Cristo o tratar de seguir a Cristo con todo nuestro corazón. Y es lo que tratamos de hacer aquí. Y fíjense lo que le mencionó después cuando le mencionó el segundo, ¿no? El segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo.
Además, no nomás le dio un mandamiento, de una vez le dio el segundo mandamiento más importante. No hay otro mandamiento más importante que estos. En otras palabras, absolutamente la ley de Dios se resume en esos dos mandamientos. Cristo mismo, cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él menciona en la Biblia que antes de ser crucificado, antes de que Judas lo traicionara, dice que se quitó su manto y se puso en la posición de siervo y empezó a lavarle los pies a sus discípulos, algo que le tocaba hacer a un siervo. Pedro le dijo, no, Señor, de ninguna manera vas a hacer esto conmigo. ¿Cómo tú vas a servirme a mí? Tú eres el maestro. Y Cristo mencionó, ustedes me llaman maestro, Señor, y en verdad lo soy. Si yo siendo el maestro y el Señor me puse a servirles a ustedes, ¿cuánto no más ustedes van a servirse los unos a los otros? Este amor de Dios en verdad se refleja por medio de servir a nuestro prójimo. Tal como Cristo, siendo el creador del universo, siendo Dios tomando cuerpo humano, para que nosotros pudiéramos ver de una manera física la gloria misma de Dios. Y no nomás para eso, para venir a servirnos, a morir a tal grado, para poder salvarnos. Para como ser humano llevar en sí todas nuestras iniquidades y como Dios mismo, todas nuestras rebeliones y pagar por ellas en la cruz, para que nosotros podamos tener una nueva vida. Y Dios dice, el segundo mandamiento es que tú experimentes ese amor. El poder servir a las otras personas. El poder servir a los demás. Y fíjense cómo esta persona le responde, este erudito. Versículo 32 le dice, bien dicho, maestro, respondió el hombre, tienes razón al decir que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de Él. ¿Conocía las Escrituras esta persona? Sí. Y dijo, ¿sabes qué? Me doy cuenta, Señor, que tú también conoces las Escrituras. Me doy cuenta que en verdad tú sabes qué es lo más importante de la ley, tal como yo lo sé. Fíjese el versículo 33. Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a uno mismo es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. En verdad, Señor, yo sé que esto que tú acabas de decir es más importante que aún lo que está pasando ahorita en el templo, porque era la semana de la Pascua, el miércoles de esa semana de la Pascua. El viernes fue cuando crucificaron a Jesús. El lunes fue cuando las otras personas, el mismo pueblo de Jerusalén, la misma multitud lo aclamaba y decía, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, y le tendían sus mantos para que llegara a pasar el rey. Lo reconocían como el rey. La multitud estaba con ellos. De alguna manera era lo que más tenían miedo los fariseos y los saduceos, porque el pueblo se estaba siguiendo a Jesús y trataban de ponerles trampa para que de alguna manera hacer lo que da el mal en frente de la gente. Y estaban haciendo los sacrificios, preparando todo para los sacrificios de la Pascua, que los saduceos creían que era de lo más importante, hacerlo de la mejor manera, de la manera más puritana, seguir esos sacrificios. Y esta persona, aún más allá que los mismos fariseos y que los mismos saduceos, esta persona está todavía más adelantado que ellos en cuanto a entender el reino de Dios. Él se da cuenta de que bien uno puede ofrecer su cordero, su vaquita, lo que fuera a ofrecer ahí. Y ellos decían, no, tienes que ofrecerlo de acuerdo a como estás bien escrito en la ley. Así que ahí mismo le cambiaban el dinero, obviamente robando, para tratar de que compraran de los mismos sacrificios que los saduceos ofrecían y que el templo ahí ofrecía. Y todo era una corrupción tremenda. Y eso era lo más importante, el hacer los rituales religiosos. Y este entendido de la ley sabía que lo más importante no era lo externo.
Él sabía que lo que había dentro del corazón era lo que más contaba. Por eso dice, ¿sabes qué? El amarte, Señor, eso es más importante que todos los holocaustos y que sacrificios y las cuestiones externas. ¿Se acuerdan cómo los fariseos lo que más se preocupaban era que la gente los admiraba? Oraban públicamente, se vestían de una manera súper elegante para que todos le dijeran maestro. Oh sí, gracias por llamarme maestro. En otras palabras, todo lo hacían para ser vistos por la gente, para que el pueblo lo siguiera. Esta persona todavía tenía un conocimiento más allá de que lo más importante era el corazón. ¿Pero qué le falta? Porque Cristo lo que le menciona aquí es 34. A ver, Jesús, que había respondido con inteligencia, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Bueno, si no está lejos, ¿por qué es que no está en el reino de Dios? Digo, si alguien con un doctorado y conocimiento de la Biblia y que aún entiende que lo más importante es el corazón, no las cuestiones externas, porque la Biblia es clara y lo menciona ahí, pues ¿qué le falta, no? O sea, decimos, ya merito, ya casi estás ahí, pero ¿qué le falta? Hay otra historia que nos puede ayudar a entender qué le falta. Unos capítulos anteriores, viene el capítulo 10, viene ahí en el versículo 17. Hay un joven rico, menciona que cuando Jesús ya estaba para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Respondió Jesús, nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabe los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre, todo esto lo he cumplido desde que era joven. Jesús lo miró con amor y añadió, fíjese el amor que Dios le dio. Esta persona decía, ¿sabes qué? ¿Qué me falta para heredar la vida eterna? Maestro bueno. Jesús mencionó, bueno solamente es Dios. Aquí tenemos a Dios hecho carne, ¿no? Jesús obviamente era Dios mismo, hecho carne. Pero fíjese cómo le menciona aquí Jesús. Esa bondad que se requiere en verdad para heredar la vida eterna, tiene que ser igual a la bondad de Dios. Esa excelencia que se requiere para heredar la vida eterna, tiene que ser igual a como Dios nos había creado originalmente, a su imagen y semejanza. Y vemos que esa imagen y semejanza se ha corrompido. Y ahorita ya nadie de nosotros, por más que lo intentemos, por más que desde jóvenes, como él dice, ¿sabes qué? Desde joven no he matado, no he cometido adulterio, no he robado, no he presentado falso testimonio, no he defraudado, he honrado a mi padre y a mi madre. Es más, desde joven, todo esto lo he hecho. Pero Dios lo amó y Dios le quiso dar una lección. Dios le quiso hacer saber que en verdad él no era perfecto. Él se creía perfecto. Porque pudo haber hecho las cosas, y en verdad Pablo mismo dice que en cuanto a la ley, él era irreprensible. Pero ¿recuerdan Pablo cómo se consideraba? El peor de los pecadores. Cuando una persona lo veía a Pablo, no había algo que le pudieran decir, yo te caché robando. No. Pero ¿se acuerdan cuando Cristo mismo mencionó que si tu justicia no era mayor que la de los fariseos y de los escribas, no entrarás en el reino de Dios? Porque uno puede externamente no robar, no adulterar, no mentir, pero del corazón, no matar, pero del corazón uno mata, del corazón uno comete adulterio, del corazón uno hace tantas cosas. Y todo lo hacemos porque todos somos pecadores. Y aquí Cristo lo amó, y ¿sabe qué? A ver, aquí en inglés a veces dicen el amor fuerte, ¿no? Aquí Cristo le da una lección de amor fuerte. Porque de alguna manera le quiso hacer saber, ¿sabes qué? No es verdad que tú cumplas
la ley de Dios. ¿No es verdad que ames a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo? Es más, te lo voy a demostrar. Fíjese cómo se lo demostró. Jesús lo miró con amor y le añadió, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. ¡Wow! En otras palabras, ¿sabes qué? Deshazte de todo, dáselo a los pobres, ama a tu prójimo como a ti mismo, ama a Dios sobre todas las cosas, sígueme a mí. ¿Y qué pasó? Versículo 22. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Tenía mucho conocimiento de la palabra de Dios. Trataba de seguir, trataba de esforzarse. Si fuera la selección, trataba de llegar al quinto partido. Sí, le faltaba una cosa. Y es esencial. Y vamos a ver exactamente qué le faltaba, porque fíjense en el versículo 23, cuando menciona Jesús miró alrededor y les comentó a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios, repitió Jesús. Le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y decían entre sí, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Si esta persona rica que podía tener sus riquezas para nada más concentrarse en tratar de guardar los mandamientos, aún así no pudo ser salvo, ¿quién podrá salvarse? Vean el versículo 27. Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente, pero no para Dios. Para los hombres es imposible. Eso es lo que le faltaba, darse cuenta. Que para esa persona, que para ti era imposible, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Que eso es lo mismo que le faltaba a la persona cuando dijo, tienes razón, Señor, el amar a Dios es más importante que los sacrificios y los holocaustos, lo interno es más importante. ¿Sabes que ya te estás acercando? Diríamos caliente, caliente, ¿no? No sé si han jugado ese juego, ¿no? De que le van diciendo algo caliente, ya casi caliente, ahí anda, o sea, casi ya te quemaste, ¿no? Ya cuando por fin encuentra la respuesta. Cristo le dijo, caliente, caliente, ahí por ahí vas. Porque no es lo externo, no es lo religioso, es lo del corazón. Pero si llegas a la realidad es que tú no lo puedes cumplir. Y tienes que llegar a esa realidad que tú no lo puedes cumplir. Esas a veces son las lecciones más duras, las lecciones que más nos cuestan. ¿Se acuerdan de Pedro? Cuando Pedro dijo, Señor, aunque todos te nieguen, yo nunca te negaré. ¿Qué le dijo el Señor? Antes de que cante el gallo, 2 veces tú me vas a negar. Nunca. Y todos los demás, ni yo. Okay. Después, cuando ya estaba allá, que ya lo tenían crucificado, no crucificado, cuando ya lo tenían llevado ahí en el pretorio, cuando lo tenían ahí interrogándolo, cuando lo estaban ya humillando, ahí fue cuando Pedro ya no sintió esa confianza, ese valor. Ya no tenía ahí su maestro delante de él, ahí lo estaba viendo, pero lo estaba viendo una humillación de lo peor. Y ya sin ese valor, ¿conoces a ese hombre? No lo conozco. Y luego canta el gallo, después de 3 veces, que lo niega. ¿Y Pedro qué pasó? Lloró amargamente. ¿Sabes que a veces más aprendemos de los fracasos? La lección. Porque cuando nos damos cuenta, como cuando Cristo amó a este joven rico, le dijo, vende todo lo que tienes, sígueme. Y se fue como triste. Pero no me sorprendería si lo vemos allá. Porque es en esos momentos de tristeza cuando tú te das cuenta, tal como Pedro, ¿se acuerdan de Pedro que estaba todo triste y Cristo le dijo, otra vez cuando vuelva tu fe,
Tú eres el que vas a tratar de reconfortar a tus hermanos. Pero es en ese momento que llegamos con Dios que decimos, Señor, yo no puedo. Que el reino de Dios. Y que decimos, Señor, yo no puedo. Para los hombres es imposible, pero para Dios, no. Porque todas las cosas son posibles para Dios. Es cuando llegamos delante de Dios y nos damos cuenta que la manera de ser salvos no es por nosotros, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. ¿Sabe que hay muchas personas, pastores, pastores ya con doctorados, que llegan a la salvación después de un tiempo de estar en el púlpito? ¿Por qué es así? Porque es que estaban en el ya merito. Entendían probablemente lo que entendía el escriba. De que sí, internamente en nuestro corazón lo más importante es seguir a Dios. Estos son los mandamientos, se lo sabían. Sabemos que lo más importante no es la religión, no es lo externo, sino realmente seguir a Dios de todo corazón. Pero no es hasta que se den cuenta, Señor, pero yo no puedo seguirte de todo corazón. Solamente es por tu gracia que voy a ser salvo. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. La salvación no procede de nosotros. No por obras para que nadie se jacte. Al fin de cuentas, Cristo amó a este joven rico que estaba bien jactado. Señor, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Y al final, ¿cómo acabó? Diríamos triste, ¿no? O como los perritos, ¿no? Con la colita entre las patas. Porque Cristo le enseñó, ¿sabes qué? En verdad que no me amas de todo corazón. No amas a Dios de todo corazón. Ni a tu prójimo como a ti mismo. Pero esa gran lección es lo que le pudo haber ayudado allá. Ya diríamos en la selección a pasar al quinto partido, ¿no? Diríamos el ya merito, diríamos el por fin lo capté. No está en mí, Señor. Dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Señor, no está en mí. Está en ti. Tú eres el que prepara aquellas buenas obras, tú eres el que me va a dar ese poder. Pero lo primero que tengo que hacer es reconocer que está en ti. Y es más, cuando Pablo mismo decía, lo que yo quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer, eso lo hago. Pablo mismo veía que había esa batalla en él. Pablo mismo decía, ¿sabes qué? Yo no puedo en mí mismo seguir a Dios. Por eso él decía, he sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Pablo menciona, ¿sabes qué? Yo ya fui crucificado con Cristo. Por eso es que la Biblia menciona, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, porque nadie ha amado a Dios. Es en que Él nos amó a nosotros y entregó a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es por medio de que nosotros morimos con Cristo, por medio de que somos sepultados con Él, por medio de que resucitamos, de que ahora Cristo puede vivir su vida en nosotros. De que ahora en verdad podemos amar a Dios. De que ahora en verdad podemos amar a nuestro prójimo. Y no es un amor perfecto, es un amor que va creciendo más. Entre más conozcamos a Cristo, entre más vamos dejando que Cristo viva su vida a través de nosotros, más vamos conociendo de su amor cada vez más y más. Más nuestra lealtad va a ser más al Señor, y más al Señor, y más al Señor. Pero tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que hacer lo que David en Deuteronomio, ahí en la ley de Moisés lo decía. El Señor tu Dios quitará lo pagano que hay en tu corazón. En otras palabras, o en otra versión menciona que circuncidará tu corazón. Eso es lo que literalmente menciona. Va a circuncidar tu corazón. En otras palabras, Dios les había dado la circuncisión. Pero la circuncisión lo único que significaba era que Dios iba a quitar esa paganidad, esa deslealtad, esa rebelión. Dios la iba a quitar de nuestro corazón y en el de nuestros descendientes. ¿Para qué? Para que lo ames con todo tu corazón y con todo tu alma y así tengas vida. Solamente cuando nacemos de nuevo, solamente cuando Dios quita esa pagano de nuestro corazón, esa maldad de nuestro corazón, esa rebelión de nuestro corazón, es cuando en verdad lo podemos amar de todo corazón.
es cuando en verdad podemos tener vida. Es cuando ya no estamos en el ya merito. Es cuando ya estamos en el reino de Dios. Esa persona que tenía su doctorado bíblico no entraba todavía, pero ya estaba cerca. Reconocía que la religiosidad externa no importaba, lo que importaba el corazón. Ahora le faltaba el último paso. ¿Cuál era? Lo que el Señor le dijo al joven rico. Lo que le dijo a los discípulos, mejor dicho. Para los hombres es imposible, pero no para Dios. Pon tu confianza en mí. Yo voy a morir por ti. En el caso nuestro ya sabemos que Él murió por nosotros. En el caso de nosotros ya sabemos que Él resucitó. En el caso de nosotros ya sabemos que Él está vivo, que Él está aquí entre nosotros, en el Espíritu Santo. Quizás tú ahorita mismo me estás viendo ahí en el internet y el Espíritu Santo te está mandando convicción de pecado. Tú dices, sí, yo lo que quiero es nacer de nuevo. Yo lo que quiero es tener esa nueva vida. Sencillamente díselo por fe. Díceselo por fe. Tú quizás ya eres cristiano, quizás tú ya estás seguro que tienes esa nueva vida, tú ya estás seguro que tú moriste con Cristo, resucitaste, es más, ya hasta te bautizaste, donde públicamente lo hiciste público. Yo ya sé que ya tengo esa nueva vida, porque ya he puesto esa confianza en Él. ¿Sabes qué? Hay que seguir creciendo en el verdadero conocimiento de Él. No únicamente conocimiento intelectual. La Biblia menciona que todos tenemos conocimiento. Ahí en la iglesia de Corintios tenían conocimiento. Sin embargo, no estaban amando al prójimo. Es más, a veces menospreciaban a sus hermanos. Es más, ni les importaba que los hermanos, ponerle piedra de tropiezo a los hermanos. Y era menosprecio, hacían grupitos, había disensiones en la iglesia, se estaban separados, pero tenían conocimiento bíblico. Pero Pablo menciona, lo importante no es el conocimiento, es importante, pero no es lo más importante. Es más, hay que tener cuidado con el conocimiento en sí mismo, porque el conocimiento te puede envanecer. En otras palabras, tú puedes tener conocimiento y empezarte a sentir superior a los demás. Y entonces pierdes el propósito del conocimiento real, porque el conocimiento real es para conocer a Dios y poner tu confianza en Él y para amarle más. Y eso es algo que tú no puedes. Pero a través del conocimiento de la Biblia, que te das cuenta, lo importante no es lo externo, es lo interno. Yo no puedo, pero Él sí puede. Y es más, sí me tengo que poner toda diligencia, como la Biblia menciona, pongan toda diligencia, esforzaos, ocúpense de su salvación. Tenemos que estar tratando cada día de buscar al Señor, de buscar su palabra, de meditar en su palabra día tras día. Pero ¿con tal de qué? Con tal de ver a Cristo y poner nuestra confianza en Él, no en nosotros. No enorgullecernos con más conocimiento y ya estamos aquí todos enorgullecidos. No. Lo que queremos es poner nuestra confianza en Él. Es más, el que cree que sabe algo todavía no sabe como debiera saber. En el momento que pensamos que ya somos algo por lo que sabemos, es cuando nos tiene que venir en ese momento como que decimos una llamada de alerta. Alerta, me estoy creyendo algo. O no estoy aplicando el conocimiento de la manera correcta. Lo estoy aplicando de una manera incorrecta. Me estoy enorgulleciendo. Y a todos nos pasa, a mí me pasa. A cualquiera persona nos puede pasar. Y es cuando por la gracia de Dios podemos decir, alerta, es verdad, está viendo orgullo a mí por el conocimiento que tengo. Señor, ayúdame a saber las cosas como debo de saberlas. El propósito de conocer es conocerte a ti. Es amarte a ti, Señor, con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas. Y solamente algo que tú lo puedes hacer, yo no lo puedo hacer. Dios produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Es solamente tu espíritu lo puede hacer. Yo puedo hacer cosas externas, pero realmente de corazón solamente tú lo puedes hacer, Señor. Pero lo que a mí me toca, Señor, es tratar de conocerte. Como lo hemos mencionado en el estudio bíblico de los jueves, como Zaqueo, subirnos al árbol. Tratar de aplicar esas disciplinas, ¿para qué? Para ver a Jesús. Y al ver a Jesús, lo seguimos a Él y Él vive a través de nosotros. Ya no somos nosotros.
¿Sí ven, hermanos, esta dinámica? Traté de explicarlo lo mejor posible, pero yo sé que el Espíritu Santo es el que está obrando en las vidas. Pero es una dinámica en el cual está en la Biblia, el cual a veces uno dice, bueno, ¿cómo le explico? ¿No? Porque si lo vemos ahí en Filipenses capítulo 2, versículos 2 y 13, dice, ocupaos en vuestra salvación. O sea, uno tiene que estar ocupado. Pero Dios produce el querer como el hacer. Y es más, uno puede estar bien ocupado en su salvación que de repente se empieza a desviar con el orgullo. Y se empieza a desviarse en el conocimiento. Uno tiene que crecer en gracia y conocimiento. Pero el conocimiento a veces nos hace más vanos. Y nos envanece. Y empezamos a perder el propósito. Y es cuando tenemos que ver, no, el conocimiento real es ver a Cristo para que Él viva su vida a través de mí. Porque fuera de Cristo, como dice Juan 15:5, nada podéis hacer. ¿Qué pasará en el próximo mundial? ¿México por fin llegará al quinto partido? ¿Ya sabrán el secreto para llegar a ese quinto partido? Lo más importante, ¿qué pasa en tu vida espiritual? Aún más importante que aquello, ya estás en el reino de Dios. Recuerda que todo lo que tienes que hacer es reconocer que tú no puedes, pero que Él sí puede. Espiritualmente hablando, ¿vas creciendo espiritualmente bien o te estás desviando hacia el orgullo? ¿Te estás desviando hacia cualquier otra cosa en lugar de amar en verdad a Dios? Si es así, es el momento que digas, Señor, creo que no sé las cosas como en verdad tengo que saberlas, con el propósito correcto. Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestros rostros. Ahí, ya sé que estés aquí o ya sé que me estés viendo ahí en el internet. En verdad, haz esta pregunta tú mismo. Me la hago yo mismo. ¿En verdad amo a Dios con todo el corazón? ¿Con toda la mente? ¿Con todas las fuerzas? ¿En verdad amo al prójimo como a mí mismo? Quizás tú digas, la verdad es que no de una manera perfecta. Y la verdad es que probablemente mientras que estemos aquí, o casi es un hecho, mientras que estemos aquí en esta tierra no lo vamos a hacer de una manera perfecta. Pero lo importante es que reconozcamos que solamente nosotros no podemos en nosotros mismos, pero Dios sí lo puede hacer. Si tú nunca le has pedido a Cristo que Él entre en tu vida y que te salve, hazlo ahí mismo. Dios te ve, Dios está tocando tu corazón en este momento. Tú dile, Señor, yo no me puedo salvar, yo soy pecador, tú sabes mi corazón, pero yo sé que tú me puedes salvar. Yo quiero que tú entres en mi vida, que me perdones mis pecados, que me des esa nueva vida, Señor, y que tú me cambies. Yo te abro las puertas del corazón. Yo acepto el regalo de la vida eterna. Quizás tú ya hayas aceptado ese regalo de la vida eterna de corazón. Pero fácil es desviarse como le pasó a la iglesia de Corinto. Fácil es empezarse a envanecerse con el conocimiento. Fácil es pensar que nosotros podemos hacerlo, que nosotros podemos vivir la vida cristiana en lugar de que es Cristo a través de nosotros. A veces aún ocupados en la misma vida cristiana, nos empezamos a desviar. Empieza a haber orgullo. Y es cuando tenemos que recordarnos, no, el propósito del conocimiento, el propósito de la Biblia, el propósito de orar, el propósito de estar en la iglesia, es para que Cristo viva a través de nosotros. Es para confiar en Él. Esa fe, esa confianza en Él, es la que nos permite que Él viva en nosotros. Esa es la llave para ya no estar en el ya merito. Esa es la llave para estar en el reino de Dios, disfrutándolo, para estar con ese compañerismo con Dios. Recuerda eso, esa confianza en Él. De que Él viva su vida a través de ti. De que Él tiene ese poder.
Y por eso sí nos reunimos, por eso nos exhortamos, por eso tratamos de estar aquí los domingos, por eso cada día tratamos de buscar al Señor, para que crecer en gracia de Él y el conocimiento de Él, para crecer en fe. Que el Señor nos ayude.